Hola, hola, buenas tardes. Para la tutoría de hoy, lo que tenemos es el capítulo 13, más que nada lo que es la ecuación de ligadura. Para todos aquellos que aún no han visto el tema, lo que hace la ecuación de ligadura es relacionar varios cuerpos con las diferentes velocidades y aceleraciones. Entonces, digámoslo por así decirlo, que si yo en este caso empujo la cuerda B, qué va a pasar con la velocidad de la polea C y de la polea A. Entonces, lo que hacemos es determinar cuerpo por cuerpo y después relacionarlo cada uno. Es muy importante que siempre sepa que, digamos, en este caso, acá hay una cuerda. Entonces, cuando hay una cuerda, hay una ecuación de ligadura. Entonces aquí está la segunda cuerda. Entonces aquí debe de ir otra ecuación de ligadura. Entonces, para este ejercicio lo que me dicen es que determine el tiempo que se necesita jalar la cuerda B 4 pies desde el reposo, iniciando desde cero, con una fuerza de 10 libras aplicada a la cuerda. El cuerpo A pesa 20 libras y que ignore todos los pesos de las cuerdas y de las poleas. Entonces, siempre que voy a ver estos ejercicios, lo que hago es definir un punto, eh, un punto de inicio, por así decirlo. Digamos, puede ser la pared, pueden ser acá donde están las cuerdas. Esto es como un cero de la cuerda, donde inicia la cuerda. Entonces, en este caso, vamos a tener una distancia desde arriba hasta el centro de la polea, hasta acá. Entonces, para este tramo de cuerda lo podemos nombrar como SA. Entonces, ya nombrado este tramo, lo que hacemos es nombrar el siguiente. En este caso tenemos este punto de acá hasta el centro de la polea. Entonces, a este otro tramo le podemos nombrar como SC. Y finalmente lo que hacemos es nombrar este tramo de acá, que este de ahí le podemos poner como SB. Entonces ya con todos los tramos nombrados, lo que hacemos es medir la longitud de la cuerda. Entonces, prácticamente la ecuación de ligadura es la longitud de la cuerda. Entonces, para este tramo de la cuerda del cuerpo A, toda esta cuerda de acá, la podríamos nombrar como dos tramos de SA. Podemos poner 2 SA menos un pedazo o un tramo SC. Y todo eso va a ser igual a una constante de longitud. Entonces, vea que lo que estamos tratando de buscar es la longitud de la cuerda desde el punto de inicio. Entonces, nos venimos desde donde está la cuerda pegada y para abajo tendríamos una distancia SA. Y para arriba, si lo vemos de esta manera, también podríamos obtener otro tramo SA, pero le estaríamos restando el tramo SC. Entonces, al final, esta longitud de cuerda se puede expresar como dos tramos SA menos un tramo SC. Entonces, cuando nosotros derivamos dos veces la posición, obtenemos la aceleración. Entonces, derivando, podemos, podemos decir que dos aceleraciones de A van a equivaler a una aceleración de C. Entonces ya ahí tendríamos la ecuación de ligadura para la primera cuerda. Ahora recordemos que en este ejercicio son dos cuerdas, entonces necesitamos dos ecuaciones. Entonces la otra podemos hacer lo mismo, podemos nombrarlo de la misma manera. Podemos decir que de acá a acá hay un tramo SC y después aquí habría otro tramo SC y a eso le sumaríamos el tramo SB. Entonces, para la segunda cuerda
lo que tendríamos son dos tramos SC y a eso le sumaríamos un tramo SB. Y todo eso lo igualamos a una constante de longitud. De igual manera podemos derivar para obtener la relación de aceleraciones. Entonces podríamos decir que dos aceleraciones de C van a ser igual a menos una aceleración de B. Entonces lo que hago es simplemente despejar el SB, lo paso al otro lado, la constante se me va cuando yo lo derivo y la posición cuando lo derivo dos veces se me convierte en aceleración. Entonces estas son las dos ecuaciones de ligadura que salen a partir del diagrama. Entonces con eso es lo que vamos a trabajar. Entonces voy a borrar por acá y voy a seguir con lo que son sumatoria de fuerzas. Entonces por ahí lo que hice fue hacer como un diagrama para poder ver mejor lo que son la ecuación de ligadura, digamos como de dónde sale. Ahora lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas al cuerpo A para poder determinar la aceleración de ese cuerpo A. Entonces, lo que me dice la sumatoria de fuerzas es que toda fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, vea que a diferencia de estática, pues antes las sumatoria de fuerzas eran igual a cero. Aquí en dinámica siempre va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración de ese cuerpo. Entonces, para hacerlo en el eje Y, debemos de sumar las fuerzas que están involucradas en ese cuerpo. Entonces, la fuerza que tenemos sería la del peso, que iría hacia abajo. Entonces ya me están dando que el peso son 20 libras. Entonces, como es negativo, entonces voy a poner menos 20 libras más todas las fuerzas que estén empujando hacia arriba. Entonces, aquí lo que debemos hacer es relacionar la fuerza de 10 libras con las poleas. Entonces, para este caso voy a hacer un diagrama para poder analizarlo de mejor manera. Entonces, analicémoslo desde cada polea. Acá en la polea C, lo que hice fue colocarle la fuerza que me ejerce B. Entonces, para esta polea C, acá va a tener una tensión de B y acá va a tener otra tensión de B. Entonces, esta fuerza de acá se va a distribuir en la fuerza que va hacia abajo. Entonces, para la polea C, acá tenemos 10 libras a cada lado. Entonces, estaría empujando un total de 20 libras. Entonces, ya con esta tensión de 20 libras acá, lo que hacemos es pasarnos a la otra polea. Entonces, vea que para la otra polea, cada cuerda me estaría ejerciendo una fuerza de 20 libras. Entonces, por así decirlo, cada vez se va duplicando la fuerza en cada tensión. Entonces, al final tenemos dos tensiones de 20 libras para arriba. Entonces, serían 40 libras hacia arriba y las del cuerpo, que me pesa 20, iría hacia abajo. Entonces, ya habíamos considerado las 20 libras hacia abajo del cuerpo A. Y a esto deberíamos de sumarle 40 libras de la tensión del cuerpo C. Entonces, lo analizamos paso por cada polea. Entonces, la tensión de B equivale a 10 libras. Entonces, en la polea C, como tenemos dos tensiones de B, van a ser 20. Y ahora, en la polea A, va a tener dos cuerdas y cada tensión de esa cuerda va a ser de 20 libras. Entonces, dos tensiones y cada tensión es de 20, tenemos una tensión total de 40. A esto lo igualamos por la masa, que ya me están diciendo que la masa es, el peso es de 20 libras. Entonces, para determinar la masa, nada más dividimos
entre la aceleración en el sistema americano. Entonces serían 20 libras dividido entre 32,2. Hay que tener muy bien en cuenta las unidades. Aquí por ir un poquito más rápido, vamos a dejarlas y al final, cuando damos la respuesta, tomamos en cuenta todas las unidades. Y aquí lo único que nos tendría es la aceleración. Entonces, en este caso, la aceleración de A sería una incógnita, porque aún no sabemos cuánto equivale esa aceleración. Entonces, lo que debemos hacer es jugar con las ecuaciones de cuerdas o de ligaduras para poder determinar esa aceleración. Entonces, lo que debemos hacer es relacionar las dos ecuaciones que tenemos para poder determinar la aceleración de A en términos de la aceleración de B. Entonces, para yo poder tener esas dos aceleraciones, lo que puedo hacer es despejar la aceleración de C en una y meterla en la otra ecuación. Entonces, si nosotros sustituimos acá la aceleración de C, entonces lo que hacemos es colocar esta aceleración de A acá. Entonces me estaría dando que la aceleración de B van a ser igual a 4 aceleraciones de A. Entonces, sustituimos y me quedaría que 4 aceleraciones de A va a ser igual a una aceleración de B negativo. Entonces, lo que podríamos jugar es con el negativo. Lo podemos dejar en el lado de A o en el lado de B. Eso no nos va a inferir mucho. Es nada más de tomar el mismo desplazamiento para el cuerpo y tomar en cuenta ese signo. Entonces, si quiere, puedo pasar ese negativo para el lado de A, no importa. Entonces, nos da que la ecuación de ligadura que relaciona el cuerpo A con la cuerda B va a ser igual a 4 aceleraciones y en B solo se va a acelerar una vez. Entonces, eso es una relación de 4 a 1. Entonces, ya sabiendo esa relación, lo que podemos hacer es despejar esta aceleración de A. Entonces, si venimos y despejamos esta aceleración de A, nos va a dar que el valor es de 32,2. Entonces, ese es el valor con la que el valor de aceleración con el que se mueve el cuerpo A. Entonces, ya con la aceleración de A y la relación de A con B, puedo determinar la aceleración de B. Entonces, nada más multiplicamos 4 por 32,2 y eso me da 128. Entonces, ya lo que hacemos es, lo que hicimos fue encontrar el valor de la aceleración de B. Entonces, como es una relación negativa, entonces si uno lo toma en cuenta en positivo, el otro va a ser con valor negativo. Entonces ya tenemos la aceleración en B. Y lo que me piden es el tiempo. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar un tiempo a partir de una aceleración? Entonces, lo que hacemos es usar la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que eso lo habíamos visto en el capítulo 12. Entonces lo que va a hacer es copiar la ecuación para después sustituir. Entonces ya con esta ecuación ya tenemos todos los datos. Sabemos que el desplazamiento final van a ser 4 pies. Entonces nada más sustituimos acá. El punto inicial lo tomamos como 0. Empieza en reposo, entonces lo estaremos tomando en 0. Y simplemente acá sería sustituir. Tendríamos un medio, ya sabemos la aceleración que es de 128 y eso lo multiplicamos por el tiempo que queremos averiguar y lo que hacemos es despejar. Entonces es una ecuación, tiene una incógnita, entonces se resuelve directamente. Entonces nada más lo metemos en la calculadora y el resultado nos dice que el tiempo va a ser
0.25 segundos. Entonces, ¿qué significa este resultado? Lo que me dice es que va a durar el punto B 0.25 segundos para desplazarse 4 pies y poder tener una aceleración de 128 pies entre segundo al cuadrado para esa cuerda o ese punto B. Y en el caso del cuerpo A, el cuerpo A se va a desplazar con una aceleración de 32,2 pies entre segundo al cuadrado. Entonces, esto es lo que nos preguntaba el problema. Y vea que lo que hicimos primero fue determinar la ecuación de ligadura, que pues acá se los dejé mejor planteada con un diagrama más bonito. Y determinar, sabemos, eso es clave, saber que si hay dos cuerdas, necesitamos dos ecuaciones. Eso siempre es así, digamos, siempre hay que tomarlo en cuenta y saberlo de memoria. Porque de esas dos ecuaciones vamos a relacionar tres cuerpos. Entonces vea que eso fue lo que hicimos en esta ecuación. Con el cuerpo A, B y C, relacionar el A y el B. Entonces lo que vamos a hacer es pasar al siguiente ejercicio para resolverlo. Entonces para este segundo ejercicio, lo que me dicen es que el bloque A de 10 kilogramos se encuentra en reposo sobre el cuerpo B de 50 kilogramos. Si se ignora el peso de la polea y de la cuerda, y usando los coeficientes de fricción de los dos cuerpos, determine el tiempo para que el bloque A se desplace 0.5 metros del sistema del cuerpo B. O sea, lo que me están diciendo es que cuánto tiempo va a necesitar el cuerpo A para desplazarse medio metro en el sistema de referencia del cuerpo B, o sea, sobre el cuerpo B, eso es lo que me están diciendo. Entonces, todos estos ejercicios que tengan cuerda, lo primero que se debe hacer es hacer la ecuación de ligadura. Eso es lo primero, con solo que usted haga ese paso, ya ahí gana puntos. Entonces, en este caso, vean que la relación va a ser de 1 a 1. O sea, la misma aceleración que tiene el cuerpo A es la misma aceleración del cuerpo B. Entonces, para demostrárselo, digamos, nada más ponemos la distancia acá. Entonces esto sería como SA y este otro lado, que también podemos poner la referencia acá, sería como SB. Entonces al final, lo que se desplace SA va a ser lo mismo que se desplace SB. Entonces lo primero que debemos hacer es esta ecuación de ligadura y después trabajar con lo que son los diagramas de cuerpo libre de cada cuerpo. Entonces yo esto ya lo preparé y lo que voy a hacer es presentarlo directamente para tomar en cuenta cada fuerza. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A. Entonces, vean que la parte de izquierda es solamente de fuerzas y la parte de la derecha del igual es lo que es la masa por la aceleración. Entonces, vea que el sistema de referencia que estamos tomando es este de acá. Digamos, teniéndolo en cuenta con el mismo ángulo de la pared. Entonces, este va a ser X y este va a ser Y. Entonces, este ángulo de acá es el que ellos ya me están dando de 30. Entonces, es exactamente lo mismo, pero al final nos vamos a ahorrar varios senos y varios cosenos a la hora de tomar en cuenta todas las fuerzas. Entonces, vea que tenemos lo que es el peso, la tensión, la normal y la fricción. Esas son las cuatro fuerzas que hay que tomar en cuenta. Y después lo estaríamos igualando a la masa por la aceleración. Entonces, vea que la masa es de 10 kilogramos y la aceleración de A. Entonces, además de tomar en cuenta todo, siempre debemos trabajar en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Entonces, vamos a hacer lo que son las sumatorias de fuerzas. Entonces, para lo que es el eje Y del cuerpo A, tenemos la normal,
la normal en A, la tomamos en cuenta. Después tenemos lo que es el peso, que el peso lo vamos a multiplicar por el coseno. Vea que esta sería la hipotenusa de acá y el coseno de acá sería el eje Y. Entonces debemos de multiplicar el peso por el coseno. Y esos serían las únicas dos fuerzas que tenemos en el eje Y. Entonces vean que la aceleración va paralelo al eje X. O sea, él se desplaza sobre el eje X. Entonces en el eje Y no vamos a tener aceleración. Entonces si la aceleración es 0 y la multiplico por 10 me va a dar 0. Entonces esto lo igualamos a 0 porque no se desplaza en el eje Y. Entonces ahora vamos a tomar en cuenta el eje X. Entonces para el eje X, vea que yo ya estoy diciendo que todo lo que vaya hacia la izquierda va a ir positivo. Entonces en el cuerpo A tenemos que la tensión va hacia la derecha. Entonces como va hacia la derecha, la tomo con signo negativo. Entonces sería menos la tensión. A eso le sumamos lo que es la fricción, porque vea que la fricción va hacia la izquierda. Entonces, como el cuerpo B va a bajar, el cuerpo A se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, como el cuerpo A se desplaza hacia la derecha, la fricción va hacia la izquierda. Entonces, la fricción la tomamos positivo. El coeficiente sería de 0,2 por la normal de A. A eso le sumamos lo que es la componente del peso que está en X, que sería 10 por 9.81 por el seno del 30. Vea que el seno de 30 sería esta componente del peso, la que va en X. Entonces lo multiplicamos por el seno de 30. Y ahí estaríamos tomando todas las fuerzas en cuenta. Entonces, como se desplaza en X, en el eje X, tomamos en cuenta la masa y la aceleración. Entonces vea que el cuerpo se supone que se desplaza hacia abajo. Entonces la masa por la aceleración iría positivo. Entonces la masa son 10 kilogramos y la aceleración de A. Entonces vea que acá tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Entonces debemos de simplificar y relacionar las dos ecuaciones. Entonces de la primera ecuación que hicimos en Y podemos despejar la normal en A. Entonces si despejamos esta normal en A, nada más metemos en la calculadora y despejamos, lo que nos da el resultado es que la normal vale 84.96. Entonces, esta normal la podemos sustituir acá. Entonces, acá nada más simplificamos 84,9 y podemos simplificar la ecuación en X. Entonces, simplificándola, podríamos tomar en cuenta, darle vuelta a los signos y que nos quede la ecuación como la tensión en positivo menos 66.04 y todo eso lo igualaríamos a menos 10 por la aceleración de A. Entonces ya aquí tenemos una ecuación para el cuerpo A. Entonces lo que podemos hacer es estudiar el cuerpo B y determinar una ecuación también. Entonces al final vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y así poder determinar los valores de la tensión y de la aceleración. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar el cuerpo B. Voy a presentar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B, que ya lo tenía listo. Entonces ya tomando en cuenta el diagrama de cuerpo libre, vea que vamos a tener la normal en B, que va hacia arriba, menos la normal de A, que iría hacia abajo, y tenemos dos fricciones, la que es debido al cuerpo B y la que es debido al cuerpo A. Y además de eso tenemos la tensión y tenemos el cuerpo.
Entonces, por decirlo así, son 6 fuerzas que están sobre el cuerpo E. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para las ecuaciones. Entonces, en el caso de la ecuación en Y, lo que vamos a hacer es sumar todas las fuerzas y lo igualamos a la masa por la aceleración del cuerpo E. Entonces, en Y tenemos la normal en B, que va hacia arriba, entonces va positiva. Después tendríamos la normal en A, que va hacia abajo, o sea, es el peso que me está haciendo el cuerpo A, que ese va negativo. Y después tenemos lo que es la componente del peso del cuerpo B. Entonces, en ese caso, sería como el peso va hacia abajo, entonces lo tomo negativo. La masa es de 50 kilogramos y lo debemos de multiplicar por la gravedad para poder tener el peso. Y a eso lo multiplicamos por el coseno de 30. Entonces recuerde que siempre vamos a tomar en cuenta solo la componente del eje que estamos trabajando. Entonces en este caso el ángulo es de 30 grados y el eje Y lo debemos de multiplicar por el coseno de 30. Vea que este de aquí es la hipotenusa, por así decirlo. Entonces, si tenemos 30 grados, para conseguir este cateto, lo debemos de multiplicar por el coseno. Y todo eso, como no se desplaza el cuerpo en sentido Y, lo igualamos a cero. Porque la aceleración, o sea, no hay desplazamiento. Entonces, al no haber desplazamiento, no va a haber aceleración. Ahora, lo que hacemos es tomar en cuenta todas las fuerzas en el sentido del eje X. Entonces, vea que acá estamos colocando el signo, digamos, el valor donde yo voy a tomar el positivo o el negativo. Entonces, ¿qué tenemos en sentido X? Entonces, en sentido X tenemos la tensión que iría hacia la derecha. Entonces, la coloco negativo. También tenemos la fricción debido al cuerpo A. Entonces, como va hacia la derecha la fricción, entonces lo colocamos negativo. Sería el coeficiente, que es 0,2, por el valor de la normal en A. Entonces, vea que la normal en A ya la habíamos encontrado, que era 84,9. Entonces, de una vez puedo sustituir la normal en A en el sentido de X. También tenemos lo que es la fricción debido al cuerpo B. Entonces, este coeficiente sería 0,1 por la normal en B. Y a eso le sumamos la componente del peso. Entonces sería los 50 por 9,1 por 9,81 y a esto lo multiplicamos por el seno de 30. A todo esto lo igualamos a la masa por la aceleración. Entonces la masa son 50 kilogramos y la aceleración aún no la tenemos. Entonces ya teniendo las dos ecuaciones en X y en Y, entonces vea que de acá ya tenemos la normal en A. Esto ya lo tenemos. Entonces podemos sustituir y despejar la normal en B. Entonces la normal en A es 84,9 y despejamos. Entonces cuando despejamos nos vamos a dar cuenta que la normal en B me va a dar un valor de 509,7. Entonces ya acá lo que podemos hacer con esta normal en B es sustituirla en el eje X y simplificar la ecuación. Entonces lo que hacemos es resolver 0,2 por 84,9, 0,1 por la normal en B, que ya la encontramos, es de 509, y multiplicamos 50 por 9,81 por el seno de 30. Entonces todo eso lo simplificamos
y al final llegamos que la ecuación me va a dar 177.28 menos la tensión, que eso es una incógnita, y todo esto lo igualamos a la masa por la aceleración. Entonces esta ya es la ecuación simplificada que sale a partir del cuerpo E. Entonces ya tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Entonces debemos de hacer algo para poder relacionar las dos aceleraciones. Entonces lo que debemos hacer es lo de la relación de cuerdas, utilizar esa relación. Entonces, como sabemos que la relación de cuerdas es de 1 a 1, entonces la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A, nada más que en direcciones contrarias. Entonces, ya por acá escribí la relación más o menos de cuerdas que habíamos visto al inicio, y lo que debemos hacer es juntar la ecuación 1 con la ecuación 2, sabiendo que la relación de A y B es la misma. Entonces, en la ecuación 1 podríamos cambiar la aceleración de A por la aceleración de B. Entonces, de esta forma vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Vea que la tensión es la misma en toda la cuerda. Entonces vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ya cuando juntamos las dos ecuaciones, lo que podemos hacer es con la cálculo despejarlo. Lo podemos hacer en mode 53, si no me equivoco, que serían la opción de dos incógnitas, y de ahí despejamos o obtenemos el resultado que la aceleración de B me va a dar igual a 1.85 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración de A va a ser la misma, nada más que en signo contrario. Lo único que va a cambiar es la dirección. Entonces, si uno sube, el otro va a bajar, o si no, viceversa. Entonces, ya con la aceleración de B, podemos encontrar el tiempo en el que se va a desplazar la caja. Entonces, recordemos que el inciso nos decía que debía de recorrer 0,5 metros. El secreto aquí es que la caja, digamos, para que todo el sistema recorra 0,5 metros, la caja A se va a desplazar 0,25 y la caja B se va a desplazar otros 0,25. Entonces, este desplazamiento al final me va a dar de 0,5. ¿Por qué? Porque si uno sube la mitad, el otro baja la mitad. Entonces de ahí vamos a obtener un total de 0,5 metros. Entonces, al final yo debo de hacer que en la ecuación él se desplace 0,25 metros. Entonces, utilizamos la ecuación del MRUA para poder determinar este tiempo. Entonces, al final, lo que hacemos es utilizar la ecuación para poder determinar ese tiempo. Entonces, vea que aquí lo más claro que le tiene que quedar es que el desplazamiento del cuerpo A al final van a ser 0,25 metros, no 0,50. ¿Por qué? Digamos, porque el sistema en sí se desplaza 0,5 metros, que es lo que ellos nos dicen, pero el cuerpo de A o el cuerpo de B se va a desplazar la mitad, porque la relación es de 1 a 1. Entonces, si uno se desplaza la mitad, el otro se va a desplazar la otra mitad. Entonces, ya despejando todo, el tiempo nos va a decir que es el resultado del tiempo es de 0,52 segundos. Entonces, vea que lo que ellos nos preguntaban era cuánto iba a tardar para que el cuerpo A se desplazara a la mitad, 0,25, o que el sistema se desplazara 0,5 metros. Entonces al final encontramos que utilizando los dos cuerpos en los dos ejes y la ecuación de
de ligadura, podemos encontrar el tiempo a partir de todas las ecuaciones. Entonces, siempre recordemos que hay que utilizar los dos ejes X y todas las componentes, o sea, tomar en cuenta todas las fuerzas que estén involucradas. Para este otro ejercicio, lo que nos dicen es que en el instante mostrado, el bloque A de 100 libras se está moviendo hacia abajo a una velocidad de 5 pies en 3 segundos y que es amarrado al el bloque de 50 libras. Si el coeficiente cinético de fricción entre el bloque y el suelo o la pared inclinada es de 0.2, determine la aceleración de A y la distancia que el cuerpo A se desliza antes de que se detenga. Entonces vea que este ejercicio es un poquito más complicado en cuanto a la ecuación de ligadura. Vea que tenemos dos cuerdas, pero tenemos los dos cuerpos, las dos poleas amarradas a sí mismas. Entonces lo que debemos hacer acá es empezar con la ecuación de ligadura. Entonces lo que voy a hacer es incluir el diagrama de este cuerpo para poder determinar la ecuación de ligadura. Entonces acá lo que hice fue hacerlo un poquito más grande para que se viera mejor. Y empezando con el cuerpo B, entonces lo que tendríamos acá sería una cuerda del piso hasta la polea y otra cuerda de la misma distancia. Entonces todo esto va a ser una cuerda. Pero a esto debemos de restarle la distancia que no se está usando, que va a ser la distancia desde el piso hasta el cuerpo B. Entonces, esta ecuación nos va a quedar, entonces, dos distancias de SB. Dos distancias de SD menos una distancia de SB, porque vea que hay que restárselas. Y todo esto lo igualamos a una constante de longitud. Entonces, eso sería para el primer cuerpo, el cuerpo B. Ahora, para la ecuación del cuerpo A, entonces nos venimos desde donde comienza la cuerda. Entonces, esta distancia desde el techo hasta la mitad de la polea va a ser 1 SC. Y acá estaríamos empezando de nuevo hacia arriba. Entonces aquí tendríamos otra distancia SC. Entonces vea que esta sería una distancia y esta sería otra. Entonces tenemos 2 SC más una distancia SA. Entonces voy a escribirlo por aquí. Dos distancias SC más una distancia SA. Entonces recordemos que estas ecuaciones lo que buscan es medir la longitud de la cuerda. Entonces lo que hacemos es simplemente nombrar esas distancias y después sumarlas. Y después lo que debemos hacer es relacionar esta parte de las poleas que estaban pegadas. Entonces vea que lo que debemos hacer es tomar en cuenta desde la distancia del techo y del piso. Entonces, esta distancia va a ser una distancia SC más una distancia D más una distancia SD. Esta distancia D que está acá es una constante. Entonces, eso es igual, digamos, como la constante que ponemos después del igual. Entonces, al final, nosotros podemos decir que la distancia SC más la distancia SD va a ser igual a una constante. Entonces, esta distancia D, digamos, la tomamos en cuenta, pero a la hora de pasar al otro lado o de separar,
se nos va a ir con la misma constante L. Entonces lo que podemos hacer es pasar, igualar, digamos, cada ecuación. Entonces la primera ecuación me va a quedar como 2SD es igual a un SD. Acá este es B. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es despejar al otro lado del igual. Entonces me va a quedar así. Ya lo que hice fue pasarlo al otro lado. Entonces voy a hacer lo mismo con las otras dos ecuaciones. Entonces ya ahí tendríamos simplificado todas las ecuaciones para después tomarlo en cuenta. Entonces recuerden que si aquí derivamos, al final van a ser las mismas relaciones, nada más que en lugar de distancias van a ser aceleraciones. Entonces igual lo puedo dejar así, lo puedo cambiar, entonces me va a quedar lo mismo. En lugar de SD me va a quedar aceleración D. Entonces tal vez aquí lo que hay que retomar un poquito, hacer un poquito más de énfasis, es en esta tercera ecuación. ¿Por qué se toma en cuenta esta otra tercera ecuación? Porque estas dos poleas están pegadas juntas, digamos juntas, por así decirlo. Entonces, lo que debemos hacer es relacionar un cuerpo con el otro cuerpo. Entonces, la única manera de relacionar estos dos cuerpos es tomando en cuenta esta tercera ecuación, que lo que nos va a decir es la distancia que va a haber respecto a esas dos poleas. Entonces, una vez ya trabajado las ecuaciones de ligadura, podemos empezar a trabajar con los cuerpos. Entonces, vea que acá podemos empezar con el cuerpo A. Entonces, aquí con el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer lo mismo que hemos venido trabajando. Tomar en cuenta los dos ejes y los dos cuerpos. Entonces, en este caso, para el eje Y, decimos que la dirección positiva va a ser para este lado. Vea que el mismo sistema lo hemos trabajado igual en X y en Y. Este va a ser Y positivo y X positivo acá. Entonces, tomamos en cuenta todas las fuerzas en Y. Entonces, para este caso, la única que vamos a tener en cuenta va a ser la normal y va a ser el peso. Entonces, vamos a tener que la normal en A va a ser, eh, va a ser igual a lo que es eh, el peso de 100 libras. Entonces, la normal de A va positivo, el peso va negativo y eso lo igualamos a cero. Recuerden que en Y, en este caso, no tenemos movimiento, entonces no tenemos aceleración. Entonces de acá podemos despejar la normal en A, que al final la normal en A me va a dar un valor de 80 libras. Entonces la normal en A van a ser 80 libras. Ahora, para lo que es el eje X, vamos a tener la tensión, la fricción y también lo que es el peso, la componente del peso del cuerpo A. Entonces la tensión va a la derecha, entonces va negativo, menos la tensión de A, menos 0,2, vea que 0,2 por la normal en A, que eso sería la fricción. Entonces vea que la fricción va hacia la derecha, entonces va negativa. Y a esto le debemos de sumar lo que es la componente del peso en el eje X. Y todo esto lo vamos a igualar a la masa por la aceleración. Entonces, como nos dan el peso, nada más lo divido entre la aceleración. Entonces, en este caso, como estamos trabajando en el sistema americano, va a ser 32,2. Entonces, vea que todo esto obviamente tiene unidades, pero las vamos a tomar en cuenta para no atrasarnos mucho. Entonces, vea que aquí tenemos ya la ecuación que nos relaciona aceleración
con tensión. Entonces, ya tenemos la normal en A. Lo que podemos hacer es de nuevo sustituir y simplificar. Entonces aquí lo que hice fue simplemente simplificar. Despejé, sustituí la normal en A y simplifiqué. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el cuerpo B. Y si ustedes notan, el cuerpo B solo tiene componentes en Y. Entonces simplemente tomamos en cuenta la componente en Y. Y lo que nos dice es que la tensión en B, que va hacia arriba, menos el peso, que el peso de este bloque es de 50. Entonces la tensión va para arriba, entonces la tomo positiva. Le resto el peso y eso lo igualo a la masa por la aceleración. Entonces recuerden que para obtener la masa debemos de dividir el peso entre la aceleración. Entonces aquí lo vamos a dividir entre 32,2. Entonces vea que en este ejercicio tenemos dos tensiones diferentes. Entonces lo que debemos de hacer es estudiar el conjunto de poleas que están acá pegadas. Entonces si estudiamos esa parte, nosotros vemos que tenemos dos tensiones que van hacia arriba, que estas serían las tensiones de A. Y las otras dos tensiones que van hacia abajo serían las tensiones de B. Entonces, relacionando estas tensiones, lo que podemos decir es que dos tensiones de A positivas, dos tensiones de A positivas menos dos tensiones de B positivas van a ser igual a cero. ¿Por qué a cero? Porque se va a mantener estático en ese instante. O sea, lo mismo que va a jalar para arriba va a ser la fuerza que va a hacer para abajo. Entonces de aquí nosotros encontramos que la tensión de A y la tensión... Entonces ya acá lo que debemos hacer es encontrar la relación que hay entre A y B. Entonces para poder encontrar esa relación, lo que debemos de hacer es evaluar la ecuación 3 en la ecuación 2. Y ya cuando tenemos la ecuación 2, la evaluamos en la ecuación 1. Entonces, de acá, de lo que hagamos acá y resolvamos, nos vamos a dar cuenta que la aceleración de A es igual a la aceleración de B. O sea, hay una relación de 1 a 1 entre las dos aceleraciones. Entonces, ya con la aceleración de A y la aceleración de B definidas, y la tensión de A y la tensión de B también definidas, lo que podemos hacer es sustituir eh, las dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y lo podemos resolver directamente pues en la calculadora o en algún otro programa que queramos usar. Entonces, al final de todo, nos dice que la aceleración de A va a ser igual a la aceleración de B y eso va a ser igual a menos 1.28. Entonces, este negativo es simplemente dirección porque el enunciado nos estaba diciendo eh, que va hacia abajo. Entonces, si tiene una aceleración negativa, significa que él va frenando. Y también nos da el resultado de la tensión. Entonces, la tensión de A y la tensión de B, recordemos que va a ser la misma. Entonces, dice que la tensión nos da 48 libras. Entonces, simplemente acá lo que hicimos fue lo que hemos venido haciendo. Obtener dos ecuaciones que relacionen
2 incógnitas o 3 incógnitas. Y con la ecuación de ligadura poder obtener dos ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces ya tenemos la aceleración y las tensiones. Entonces al final la pregunta que me dicen es que determine la distancia a la cual él se va a terminar deteniendo. Entonces, con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos utilizar la siguiente ecuación, la siguiente fórmula. Entonces, con esta ecuación que nos dice el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces, como sabemos que él se va a detener, la velocidad final va a ser de 0. La velocidad inicial ya nos estaban diciendo que era de 5 pies entre segundos. Entonces, sustituimos aquí 5 al cuadrado más 2 veces por la aceleración por la distancia. La aceleración es menos 1,28 y la distancia me estaban diciendo que quería que encontráramos esa distancia. Entonces al final va a ser nuestra incógnita. Entonces ya podemos despejar la distancia a la cual él se va a detener y nos dice que la distancia S va a ser igual a 9.7 pies. Entonces, vea que aquí lo más importante fue encontrar aceleraciones. Entonces, si no tenemos aceleraciones, entonces no hubiéramos podido encontrar la distancia a la cual el cuerpo A se detiene. Y después lo más importante fue lo que son las ecuaciones de ligadura. Entonces traté de trabajar ordenado y poder hacerlo de una manera que se pudiera entender mejor. Y ya estaríamos resolviendo todos los tres ejercicios que nos habíamos planteado.